Saludos a todos, un nuevo reporte de mercado semanal. Mi nombre es Gonzalo Cañete y desde Londres dedicamos el reporte semanal a todos los seguidores del canal Brújula de Mercados, al blog que mantenemos en investing.com y a la web Bolsa School. Bien, el título de esta semana es Las divisas mandan. ¿Por qué? Porque una vez más, lo que está definiendo, lo que está determinando el ciclo bursátil de los mercados, tanto en renta variable como en materia prima, es lo que están haciendo las divisas en base a la política monetaria del organismo más fuerte y dominante del mundo, que es la Reserva Federal, y bueno, su hermano pequeño, que es el Banco Central Europeo. Las dos monedas que están en la base de las economías más fuertes del mundo, Estados Unidos, Alemania, ¿de acuerdo? Incluyendo ahí también a Francia, por supuesto. Bien, empezamos entonces comentando algo que, bueno, por recapitular, porque entendáis de lo que estamos hablando, es ¿qué ocurría durante las semanas anteriores? Vimos, bueno, allá por las elecciones francesas hemos visto un euro que se debilitaba ligeramente, pero que tras la victoria de Macron, que era el candidato de Europa, el candidato de Bruselas, se legitimaba, se fortalecía ese euro, sacaba pecho frente a los fantasmas que amenazaban el futuro del euro, desaparece Le Pen y se queda Macron, el euro se fortalece y al mismo tiempo en Estados Unidos a los pocos días crece una tensión política y una turbulencia política que lo que hace es debilitar al dólar y generar incertidumbre en el futuro de la principal economía del mundo, que es los Estados Unidos. Quedaría mucho por hablar que también nos daría perspectivas sobre la influencia de las divisas, como por ejemplo el crecimiento que está teniendo el yuan, el aumento de reservas de oro del Banco Popular de China, los movimientos estratégicos que hace el Banco Popular de China con los BRICS, Brasil, Rusia, India, para legitimar las transacciones internacionales entre estas potencias en una base yuan y no en una base dólar, las amenazas de China por lanzar un dólar cotizado en, un oro cotizado en yuanes en la bolsa de Shanghái. Es decir, hay una fuerza por detrás empujando el trono del dólar y de su poder hegemónico a nivel mundial y esa fuerza va creciendo. Por lo tanto, las divisas son lo que estamos viendo desde el año 2012 como una auténtica guerra entre economías y entre potencias emergentes, ¿de acuerdo? Bueno, avanzamos un poco y comentamos cuáles son los principales aspectos que tenemos que estudiar durante esta semana o que al fin y al cabo siguen siendo la punta del iceberg de lo que queremos ver en lo que se refiere a bolsa. Bueno, la Reserva Federal. Desaceleración económica en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo las antiguas, la semana pasada, las declaraciones que hizo la Junta o los miembros del Consejo de la Reserva Federal o las FONC, las actas de la Reserva Federal, hacían referencia a que creen que los malos datos macro de Estados Unidos son algo meramente temporal y que por lo tanto la Reserva Federal en principio seguiría con su agenda de subir los tipos de interés y eso garantiza un dólar fuerte porque los tipos, no olvidéis, es el precio del dinero. Por lo tanto, el mensaje de la Reserva Federal es que aquí no ha cambiado nada y que la subida de tipos se debería mantener porque creen que los malos datos son algo meramente temporal. De nuevo es un mensaje ambiguo porque tampoco dice claramente que no vayan a subir los tipos, ¿de acuerdo? También hablaremos de las elecciones de Reino Unido y de cómo van a afectar también a ese posible debilitamiento o fortalecimiento de la libra, así como del mercado británico, ¿de acuerdo? Características, os invito a que en vez de repasar el FTSE 100 británico, repaséis el FTSE 250, porque son índices que reflejan mejor la textura de la economía británica más que el FTSE 100, que está principalmente constituido por compañías internacionalizadas y que poco tienen que ver con el desarrollo interno de la economía británica, ¿de acuerdo? Inflación y el futuro de la libra. También hablaremos de los datos que realmente mueven la libra, los datos en los que realmente se centra el banco Finland, el Banco de Inglaterra, para establecer el precio de la libra y por qué puede afectar a la cotización. Mostraremos gráficos también, sin duda. Y por último, Europa, el BCE contra Alemania. ¿Por qué? Porque la semana pasada en nuestro reporte semanal hablamos de ese interés que tiene Alemania en corregir su exceso de ahorro a través de una subida de los tipos de interés que lo que haría sería desequilibrar la balanza externa o, en fin, explicamos una ecuación que establece que el tráfico de bienes y servicios de un país tiene que ser acorde o reflejar el flujo de capitales que tiene ese mismo país. Alemania tiene un flujo de capitales que le está generando
un aumento del ahorro sin que se traduzca en un aumento de la inversión a nivel interno. Sin embargo, sus exportaciones siguen creciendo, por lo tanto se generan ineficiencias o desequilibrios internos. Y por eso Alemania quería o puede que invite a subir los tipos. Por eso Merkel hizo referencia a que el euro está demasiado barato. Pero ¿qué ha llegado a decir hoy lunes, Mario Draghi, esta misma semana que vamos a analizar? Pues ha dicho que de momento se espera un BCE con un euro que siga manteniendo ese estímulo monetario. Ahora veremos las noticias. Lo primero, el movimiento de activos refugio. Es interesante cuanto menos que observemos que el dólar sube, perdón, el oro sube, el yen sube y el dólar baja. ¿Y esto por qué es interesante? Pues porque no deja de ser fruto de la incertidumbre que hemos vivido las últimas semanas. El dólar lleva debilitándose semanas consecutivas y por eso va a ser interesante que analicemos nuestro posicionamiento con respecto al dólar, ¿vale? Lo primero, la Reserva Federal, el organismo que decide sobre el valor del dólar y sus comentarios. Y cito, extraídos a través del blog Zero Hedge, de nuevo, los miembros juzgaron mayoritariamente que sería prudente esperar pruebas adicionales que indicaran que una reciente desaceleración en el ritmo de la actividad económica podría ser una cuestión transitoria, de cara a tomar nuevas medidas de eliminación de políticas acomodaticias. Es decir, los miembros de la Reserva Federal, esas actas de la FOM que publicábamos la semana pasada, juzgan que quizá los malos datos macro sean meramente temporales y que debería considerarse este factor a la hora de quitar por completo políticas acomodaticias de dinero fácil en Estados Unidos, ¿vale? Hubo debate sobre la inflación y sobre el endurecimiento más gradual, pudiendo considerar suavizar las expectativas de inflación en el largo plazo en favor de las empresas. De nuevo, un mensaje que parece más suave, pese a que la postura es vamos a seguir subiendo los tipos si creemos que los datos macro son malos meramente de forma transitoria. Cuidado, porque quizá seamos más laxos con esa política de inflación. Acordaos, una inflación alta invita a que la Reserva Federal suba los tipos, ¿de acuerdo? Y por eso encarecerían el dólar. Y continúo, algunos partidarios señalaron que la inflación de los precios básicos del PCE, es decir, la tasa de inflación sobre precios al consumo, habría estado por debajo del objetivo del Comité para Inflación General de los últimos 8 años y era importante devolver la inflación al 2%, o que las expectativas de inflación a largo plazo del público podrían haber disminuido algo, y que un enfoque gradual del endurecimiento podría ayudar a devolver las expectativas y la inflación al 2%. De nuevo, hay un mensaje ambiguo aquí porque lo que nos dice es que la inflación sobre bienes al consumo está por debajo de la esperada, o la que cabe esperar en los últimos 8 años, y que por lo tanto habría que considerarlo. Están hablando, cada vez que hablan de inflación, de hacer un dólar caro o hacer un dólar barato, y esto está en la base de lo que ocurra con todos los mercados mundiales. La renta variable, Telefónica, lo que pase con Telefónica, con el Banco Santander, dependerá de lo que haga la Reserva Federal. Por eso merece la pena hablar sobre este tipo de cosas, aunque a algunos no les gusten los temas fundamentales o macro, ¿vale? Y aquí ya soltamos números, soltamos lastre, y tenemos Estados Unidos Personal Consumption es el PCE, el índice que hablamos de PCE, ¿vale? En comparación con el mismo mes del año anterior, el índice de precios PCE subió un 1,8%, excluyendo los alimentos y la energía. El llamado índice de precios PCE cayó un 0,1% mensual y aumentó un 1,6% respecto al año anterior. En definitiva, que hay una tasa de inflación que no termina de ser la que se espera en cuanto a consumo, y no hay que olvidar que esa tasa de inflación sobre consumo refleja mejor que ninguna otra variable la actividad microeconómica de la economía americana, que en qué se gasta la pasta los ciudadanos americanos y si consumen o no productos. ¿De acuerdo? Bien, y siguiendo con esto, vamos a continuar con la línea de lo que podamos ir viendo en cuanto a crecimiento trimestral, porque vemos que esto es un dato de esos que considera la Reserva Federal que quizás sean transitorios. ¿Pero qué es? Que el crecimiento trimestral es decreciente, la economía crece por debajo. Es más, decían, ¿será Donald Trump uno de los presidentes que consiga tener una tasa de crecimiento en torno al 3%? Ahí lo tenemos. Ese es el gran reto, que la economía americana empiece a presentar datos fuertes, porque lo que es inverosímil es que la Reserva Federal encarezca el dólar subiendo los tipos con un dato de crecimiento económico que vaya pinchado, que vaya flojo, ¿vale? Y la tasa de inflación también decrece. Por lo tanto, otro argumento menos que tiene en sus manos la Reserva Federal para subir los tipos o endurecer el dólar. Por eso vemos esa incertidumbre del dólar y por eso vemos un dólar que no termina de cuajar, que no termina de funcionar, que no termina de subir durante 6 semanas, ¿de acuerdo? Prueba de ello, gráfico ya, entramos con un gráfico de mercado, donde tenemos el qué, tenemos ese
índice dólar, que fijaos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, prácticamente hace 6 semanas que estábamos ahí arriba y estamos aquí abajo, ya dentro de este canal, truncado el movimiento alcista que tiene el dólar, haciendo suelo en estos niveles de aquí que los he destacado en rojo, ¿lo veis? Quizá ya sea momento de ese rebote que esperamos en el dólar con tanta ansia, pues yo creo que sí. Es un canal bajista, estamos tocando el pie del canal, coincidimos con soportes clave y francamente creo que antes o después tenemos que ver un rebote. No puede ser que sea tan consecutiva la bajada del dólar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la expectativa. Un oro bajista encajaría con ese panorama y francamente vela semanal, ahí lo vemos. Creo que también nos pega más un oro bajista, porque eso encajaría con un dólar fortaleciéndose, esta bajada del oro. También con un panorama estable y porque francamente tenemos un máximo superado por otro máximo y por un tercer máximo que no llega a alcanzarlo y que sin duda alguna podría dibujarnos una estructura hombro-cabeza-hombro bajista que buscaría estas zonas para luego incluso romperse y ir más abajo, ¿vale? Entonces creo que pese a que hay panorama de guerra con Corea del Norte, Siria, los rusos por aquí, los sauditas por allá, el oro no parece muy nervioso, ¿vale? Otra historia sería hacia dónde está yendo el riesgo, que se está yendo buena parte hacia electrocurrencies, la cryptocurrency, el Bitcoin, entre una de ellas. Luego os pondré un cuadro que muestra algo bastante significativo. El yen, ¿está fuerte el yen contra el dólar? Pues sobre, dado que se ha debilitado bastante el dólar, pues sí que está fuerte el yen contra el dólar. Ahora, lo chocante es que nos parece dar un gráfico que más bien mostraría una continuación bajista si esta cuña se rompe, ¿vale? Tenemos un movimiento bajista fuerte, una condensación del precio que no lleva a ningún sitio. La semana pasada estábamos aquí y esta semana estamos aquí. Por lo tanto, el dólar no reacciona frente al yen y el yen sigue estando fuerte contra el dólar con este movimiento que hizo aquí. ¿Qué creo? Creo que este cruce bajista que vemos aquí, creo que algún pullback puede ir para arriba, pero que tenemos soportes por encima, techo por encima y quizá una ruptura sea mucho más ambiciosa, más jugosa, más atractiva si es una ruptura bajista que nos lleva a 108,50, 108,75 yenes por dólar. Es decir, compraremos menos yenes, se fortalecerá el yen frente al dólar. Esto es una buena baza en caso de que el diagnóstico que creemos que hay un fortalecimiento del dólar, si fracasase, sabemos dónde atizarle, sabemos dónde golpear. Golpearíamos en un dólar yen bajista que nos daría un yen más fuerte que el dólar. ¿Vale? Expectativas para Europa dentro del terreno de Europa. Aquí me encuentro con que hay varias cuestiones clave, una tasa de paro que se va reduciendo en Europa, así como una actividad económica que va creciendo, una confianza económica que va creciendo, ¿vale? Y eso es positivo. Y es aquí donde Mario Draghi se hace referencia, que pese a todo esto, el Banco Central Europeo continuaría con su política de estímulo. Aquí le tenemos, esto hace 3 horas solamente. Draghi defiende la continuación de los estímulos del BCE a pesar de la recuperación y de los menores riesgos. Cito, en general seguimos firmemente convencidos de que una actividad extraordinaria de apoyo monetario es todavía necesaria para el nivel actual que sea reabsorbido el nivel actual de recursos infrautilizados y para que la inflación vuelta y se estabilice de forma duradera en torno a niveles cercanos al 2%, un horizonte significativo en el medio plazo. Malísima la traducción, lo siento, no lo había revisado, pero efectivamente está copiado tal cual. ¿Qué nos está diciendo el señor Draghi aquí? Es que van a mantener el estímulo monetario hasta que vean que la inflación es algo duradero, no que tengamos un repunte de inflación, una disminución temporal del desempleo. Sigue habiendo muchísimo desempleo, sigue siendo muy desigual. Comentábamos la semana anterior la tasa de empleo, de desempleo alemana frente a la italiana o española y es heterogénea al extremo, al máximo. Por lo tanto, sigue habiendo muchísimo interés en mantener estímulo económico en Europa, ¿vale? Expectativas en Europa traducidas en un gráfico que representa al euro dólar y ahí tenemos que, lo que creo que, bueno, podría llegar a dilatar más el euro dólar, podría llegar a 1.13, 50, 1.14, podría, pero esa figura, esa vela que tenemos ahí roja nos da una figura de cambio tendencial, parece que se manifiesta. Las palabras de hoy de Draghi al inicio de esta misma semana son de que el euro va a seguir siendo un euro líquido y barato y por lo tanto creo que eso podría iniciar quizá un pullback, porque no hay que olvidar que el movimiento que tiene el euro dólar alcista es demasiado exagerado. Creo que tendría que haber una corrección. Eso sí, quítatelo de medio en cuanto haya un movimiento hacia el 1.10,
1,1050, 1,1075, incluso 1,0950 para el que es más arriesgado y continúe con la posición bajista. No más allá de eso, porque obviamente será un pullback. Ha roto niveles muy importantes y en cuanto corrija durante una semana o dos, aguantará por encima de esos niveles, ¿vale? Encuestas en Reino Unido, paso ya a Reino Unido y me encuentro una nueva encuesta de Reuters muestra que el liderazgo Tory se desvanece rápidamente en las elecciones de Reino Unido, es decir, los conservadores quizá no consoliden su poder en el Parlamento británico, sino que encima puede que lo pierdan. En una señal de que la elección podría ser más disputada de lo que se pensaba anteriormente, YouGov dijo el jueves que el partido de Theresa May estaba a un 43%, un 1% por debajo, menos que hace una semana. La anterior encuesta de YouGov había dado a May una ventaja de 9 puntos. Es decir, se reduce la ventaja de los conservadores sobre los laboristas y esto, amigos, no es una sorpresa porque cuando anunciaron hace ya unas semanas las elecciones anticipadas, aquí comenté en Brújula de Mercados que en todo caso esas elecciones se hacían con un objetivo muy diferente al que defienden. No era por consolidar el voto en el Parlamento británico, sino por más bien quizá dejar la puerta abierta a una rectificación con respecto al Brexit. Y no hay que olvidar también que Bruselas ha presionado con las colonias británicas y ha presionado con los países miembros del Reino Unido, que es un Reino Unido formado por Escocia, por Inglaterra, por Irlanda, y Bruselas ha propuesto que si Escocia sale o que si Irlanda sale del Reino Unido, ellos lo aceptarían como miembro de la Unión Europea. ¿Eso qué hace? Atacar la integridad territorial del Reino Unido. Quizá se esté rectificando. Solamente digo que quizás se esté rectificando con este intento de nuevas elecciones. ¿Para qué? Si ya habían ganado y ya tenían un Brexit aprobado. No, para consolidar poder. ¿De verdad te vas a arriesgar a perder poder dentro del Parlamento por consolidarlo? Ya tenían el gobierno, no les hacía falta consolidarlo, ¿vale? Esa es mi posición. Claro, yo no soy un experto en cuestiones políticas y menos británicas, ¿no? Pero sí un experto quizá en temas macro, y aquí de nuevo vuelvo a destacar un dato: el crecimiento trimestral británico decrece y disminuye, la estimación de crecimiento anualizada sigue siendo buena, pero, insisto, el crecimiento trimestral decrece, disminuye, y la confianza del consumidor tras el Brexit, fijaos que es tras el Brexit, es verano 2016, gana el Brexit y ¡pum! La confianza del consumidor sigue siendo negativa o decreciente. Esto que indica que no hay mucha confianza en la economía británica hasta que no sepan los británicos hacia dónde va el timón de la economía, ¿vale? La tasa de inflación, en cambio, sigue creciendo y esto hará antes o después que la libra, por las buenas o por las malas, tenga que encarecerla para controlar la inflación. ¿De acuerdo? Más si el consumo no acompaña. ¿Y a qué me lleva eso? A que si la libra la encarecen, la libra debería comprar más dólares. Sin embargo, los gráficos me están mostrando un gráfico que de momento va en positivo, va acertando, lo que comentamos hace ya 2 semanas creo. Esa media de 55 exponenciales velas semanales en libra dólar, en el cable, por cierto, que se llama así este bar, tocando y que se daría la vuelta hacia 1,2695, 1,27, ¿vale? O segundo nivel, segundo objetivo, 1,2150, un objetivo también ambicioso, ¿vale? Porque probablemente en el 1,27 veamos que toca fondo o toca apoyo, ¿vale? Pero ya anunciamos cuando nos acercamos a esta zona que muy probablemente corrigiese, porque está formado por rangos la libra dólar desde hace meses y porque quizá pues esta incertidumbre de las elecciones lo que haga es de evitarla aún más, quién sabe, ¿vale? Bien, y ya pasamos también a euro-libra para comentar el último par de divisas. Un euro muy fortalecido, una libra muy debilitada. Bueno, ¿y qué os parece esta figura? A mí me encanta. Estamos por encima de medias exponenciales, por lo tanto es un mercado alcista, pero cuidado porque hay un triple techo muy bonito que podría conducirnos a esa zona neckline de esta figura hombro-cabeza-hombro bajista. Y obviamente es interesante o atractivo estar bajista en el euro libra hacia este nivel, hacia el 0,8450 o 0,85. Muy interesante estar bajista hacia este nivel, pero más interesante aún si ese nivel se perforase, si perdiésemos la media de 55 exponencial. Iríamos de cabeza a tocar la media de 200, que es el 0,8110, 0,8115, ¿vale? Y por supuesto, tras una pausa en ese nivel, un segundo objetivo cumpliría con la figura, que es toda esta prolongación, es este movimiento bajista, que es el objetivo de esta figura en caso de hacer un breakout y romperse, ¿vale? ¿Hacia dónde? Hacia el 0,7755 o 0,78 para redondear y para estar sobre seguro, ¿vale? Así que sigo pensando que el Eurolibra también es uno de los gráficos más interesantes que hay en divisa. Último comentario que hacemos antes de hablar de renta variable también. Criptodivisas subiendo. Tenemos
tenemos el Ripple, Bitcoin, Ethereum, todas las criptodivisas que han subido y su capitalización o su ponderación o su valoración en términos de dólares son 76,5 billones de dólares, que alcanza una capitalización similar aproximada a una de a las tres principales o tres compañías de las principales que existen en el S&P 500 americano de mayor capitalización, como es la Ford, como es HP, como es Gap, ¿vale? Lo cual nos deja ver que esto no ha terminado. Las criptodivisas están cogiendo un peso brutal. Cuidado con ellas, no vaya a ser que sean unas .com como las del año 2000, ¿vale? Una burbuja tipo las .com. Pero sin duda alguna, el Bitcoin no lo es. El Bitcoin se está convirtiendo en una referencia, crece incluso más que el dólar cuando hay debilidad en el dólar, crece incluso más que el oro cuando hay debilidad en el dólar. Así que seguirlo de cerca porque esto es el futuro, hay que estudiarlo bastante, ¿de acuerdo? Por mucho que luego puedan tener volatilidad. Bien, vamos a comentar ya, esa libradora ya está comentada, el calendario, acordaos, esta semana miércoles IPC de la zona euro, puede influir en el euro sin duda, cambio de empleo agrícola, ADP, jueves, influirá también en la expectativa del dólar, pero el viernes ya va a ser el pelotazo, el viernes ya va a ser la bomba, el viernes hay nóminas no agrícolas y tasa de desempleo, así que ojo a eso, ¿vale? Renta variable, un potentísimo SP500 que está terriblemente fuerte, está que no hay quien lo sujete, lo veis por ahí. Gráficos con vela semanal, fijaos qué semana hemos marcado. Y lo mejor aún, nos deja una base detrás, 2.380 puntos, 2.385 puntos, una zona sólida en la cual se podrá sujetar ese SP en caso de que venga una semana negativa para la renta variable, ¿vale? Pese a todo, acordaos, hay apoyos. De hecho, si miro de cerca me voy a encontrar que hay un doble nivel ahí. En caso de que venga una corrección están los 2.385 que decíamos, pero también los 2.350 o 45 puntos en el SP. ¿Lo veis? Creo que es claros niveles de soporte y si viniese una corrección, ahí tenemos una zona sólida. Por lo tanto, creo que las compras pueden estar muy, muy interesantes en esos niveles, ¿vale? DAX Etra, igual muy potente, habiendo roto los máximos y de nuevo, una semana negativa la podemos tolerar. 12.350 puntos, es una zona que tenemos de colchón porque es el último máximo superado y porque cualquier corrección podría hacer pullback ahí y sería interesante comprar porque sencillamente sería eso, un pullback de cara a seguir subiendo, ¿vale? Niveles más de cerca para el DAX, de nuevo, dobles fondos ahí, los 12.350 puntos, 12.050 puntos, 300 puntos más abajo encontramos zonas también sólidas. Cuidado con el gap que no se cubrió, porque en caso de que se nos dé la vuelta al mercado, sí es posible que ese DAX busque cubrir ese gap en 12.050 puntos, 12.055 y luego continuar con su subida, ¿vale? Seguramente, si viniese una corrección, la zona de compra está aquí realmente, que es los máximos históricos, que sería un pullback donde volveríamos. Pero que os jugáis a que una dilatación de esos mínimos haría una mecha, tocaría en torno a estas zonas 12.000, 12.050 puntos y volvería otra vez para arriba, ¿vale? No me sorprendería en absoluto. Y ya por último cerramos con renta variable español, IBEX 35, niveles clave, un movimiento alcista también bastante fuerte, trazo unos fibos para que veamos toda la subida que ha hecho sin apenas corrección y ahí me di cuenta que en todo caso el que destaco como atractivo es el 38.20 porque lo considero que es el que más sentido tiene en las correcciones y además porque en Fibo y en Elliott es 38.20 es el más fuerte de todos los niveles, ¿vale? 10.000 puntos redonditos, 10.010 puntos, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Hace sentido? ¿Tiene sentido? Sí que lo tiene. Así que una corrección que el IBEX no ha superado los máximos, una corrección en el IBEX, en caso de que venga una sesión o una semana negativa para la renta variable, a mí me gustaría ver ese IBEX, es decir, operaría bajista en el IBEX, pero si una semana fuerte operaría sin lugar a dudas alcista en el SP. Por lo tanto, no vayáis alcistas en el IBEX, no vayáis bajistas en el SP, buscad a cada uno su talón de Aquiles. El SP está para ir alcista, el IBEX 35 para ir bajista, ¿de acuerdo? Bueno, dicho eso, no olvidéis, no pretendo influir en a nadie con el criterio operativo. Decidir por vosotros mismos, las operaciones con derivados implican riesgos y debéis ser vosotros los que os forméis antes de operar en mercados con dinero real, ¿de acuerdo? Un saludo a todos y gracias por seguir el vídeo reporte de esta semana. Cuidados, chao.